No has hecho clic por casualidad. Has hecho clic porque algo no encaja en el universo. Algo que, según todo lo que creemos saber, no debería estar ocurriendo. Y sin embargo ocurre. Durante décadas, los científicos han confiado en una idea muy simple. Las leyes de la física funcionan igual en todas partes. Aquí. En otra galaxia. En los confines del universo observable. Pero hay una región del cosmos donde esa suposición empieza a romperse. No hablamos de teorías conspirativas. No hablamos de ciencia ficción. Hablamos de datos reales. De observaciones repetidas. De mediciones hechas con algunos de los instrumentos más precisos jamás construidos. Y cuanto más se observa esa región, más evidente se vuelve una idea inquietante. Allí, algo no se comporta como debería. Para entender por qué esto es tan grave, primero hay que entender cómo creemos que funciona el universo. Según el modelo cosmológico actual, el universo nació en el Big Bang. Desde entonces, el espacio no ha dejado de expandirse. No desde un punto central, sino en todas direcciones al mismo tiempo. Eso significa que, a gran escala, las galaxias deberían alejarse unas de otras de forma relativamente uniforme. Puede haber pequeñas desviaciones locales, pero el patrón general es claro. Y durante mucho tiempo, ese modelo funcionó. Demasiado bien. Hasta que alguien empezó a mirar con más detalle. Cuando los científicos estudiaron el fondo cósmico de microondas, la radiación más antigua que podemos observar, esperaban encontrar pequeñas variaciones aleatorias. Y las encontraron. Pero también encontraron algo más. Un patrón extraño. Una dirección preferente. Un desplazamiento coherente de enormes cúmulos de galaxias. No una. No dos. Cientos de ellas. Todas moviéndose, lentamente, en la misma dirección, como si algo invisible estuviera tirando de ellas. Al principio, nadie quiso darle demasiada importancia. Podía ser un error instrumental, una mala interpretación de los datos, una coincidencia estadística. Pero los datos no desaparecieron. Se repitieron. Con distintos instrumentos. Con distintos equipos. En distintos años. Y siempre aparecía el mismo problema. Las galaxias parecían moverse de una forma que no podía explicarse únicamente por la expansión del universo. Este fenómeno empezó a conocerse como el flujo oscuro. Un nombre inquietante, pero adecuado. Porque lo que describe es exactamente eso. Un movimiento oscuro, sin causa conocida, afectando a estructuras tan grandes, que desafían nuestra comprensión del cosmos. Lo realmente perturbador es que este flujo no afecta a escalas pequeñas. No mueve estrellas individuales. No altera sistemas solares. No cambia la dinámica de una galaxia aislada. Actúa a escalas colosales. A cientos de millones de años luz. Sobre cúmulos enteros de galaxias. Eso descarta muchas explicaciones simples. No puede ser un objeto cercano. No puede ser una anomalía local. No puede ser algo que esté dentro de nuestro entorno cósmico inmediato. Y aquí aparece la primera gran grieta. Si algo está influyendo en regiones tan vastas del universo, pero no podemos detectarlo directamente, entonces solo hay dos posibilidades. O nuestra comprensión de la gravedad es incompleta, o hay algo ahí fuera, que está actuando desde más allá de lo que podemos observar. La primera opción ya es incómoda. La segunda es profundamente inquietante, porque implica que el universo observable no es un sistema cerrado. Es solo una parte. Una burbuja. Durante mucho tiempo, los cosmólogos han definido el universo observable como todo aquello cuya luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros, desde el Big Bang. Más allá de ese límite, el universo puede continuar, pero no podemos verlo. Y si el flujo oscuro es real, significa que lo que ocurre más allá de ese límite puede estar afectándonos. Aunque nunca podamos observarlo directamente. Algunos científicos propusieron una explicación conservadora. Quizá exista una enorme concentración de materia en esa dirección. Materia normal. O materia oscura. Algo tan masivo que su gravedad esté tirando de las galaxias. El problema es que, si fuera así, deberíamos ver sus efectos secundarios.
Lentes gravitacionales. Distorsiones en la luz. Cambios en el fondo cósmico. Pero no aparecen. Es como si algo ejerciera influencia, sin dejar huella visible. Y eso no encaja con nada que conozcamos. Otros investigadores sugirieron algo aún más preocupante. Quizá el universo no sea tan uniforme como creemos. Quizá las condiciones iniciales del Big Bang no fueron iguales en todas direcciones. Si eso fuera cierto, nuestro modelo cosmológico tendría un fallo estructural. Muchas de las ecuaciones que usamos dejarían de ser válidas a gran escala. Y lo que hoy consideramos leyes universales serían en realidad aproximaciones locales. Esto nos lleva a una idea peligrosa. Tal vez las leyes de la física no son universales. Tal vez solo funcionan dentro de una región concreta del cosmos. Y esa región podría no ser eterna, ni infinita, ni completa. Aquí es donde algunos físicos teóricos empiezan a mirar en una dirección aún más inquietante. La posibilidad de que nuestro universo sea solo uno entre muchos. No universos paralelos en el sentido popular, sino regiones causales distintas, cada una con sus propias propiedades. Si existen otros universos, o regiones más allá del nuestro, sus efectos gravitatorios podrían atravesar los límites observables. No como una señal clara, no como un mensaje, sino como una influencia sutil. Suficiente para mover galaxias. Insuficiente para ser vista directamente. Y si eso es lo que estamos observando, entonces el flujo oscuro no es una anomalía. Es una pista. Una pista de que el universo es mucho más grande y mucho más extraño de lo que estamos preparados para aceptar. Y esto es solo el principio. Porque cuando conectamos este fenómeno con otras anomalías cosmológicas, el problema deja de ser puntual. Empieza a parecer sistemático. En la siguiente parte, vamos a analizar esas otras señales. Patrones extraños en el fondo cósmico. Alineaciones imposibles. Regiones del cielo que no deberían existir. Y cuando las pongamos todas juntas, la idea de que las leyes fallan dejará de parecer una exageración. Y empezará a parecer una advertencia. Cuando los científicos empezaron a aceptar que el flujo oscuro no desaparecía, que no era un simple error pasajero, ocurrió algo todavía más inquietante. Al revisar otros datos cosmológicos, empezaron a aparecer anomalías que parecían apuntar en la misma dirección. No eran pruebas definitivas. No eran evidencias directas. Pero juntas formaban un patrón. Y cuando se trata del universo, los patrones importan. Una de las primeras señales extrañas apareció en el propio fondo cósmico de microondas. Esa radiación es, en esencia, una fotografía del universo cuando apenas tenía unos cientos de miles de años. Una imagen primitiva, congelada en el tiempo. Según el modelo estándar, debería ser casi perfectamente uniforme, con pequeñas variaciones aleatorias. Pero no lo es del todo. Existe una anomalía conocida como el eje del mal, un nombre polémico, pero que describe algo muy concreto. Varias de las mayores fluctuaciones del fondo cósmico parecen alinearse en una misma dirección del cielo. No al azar. No de forma dispersa. Alineadas. Esto no debería ocurrir. Si el universo fuera completamente isotrópico como asumimos, no habría direcciones privilegiadas. Ninguna arriba, ninguna abajo, ningún eje preferente. Y sin embargo ahí está. Algunos intentaron minimizarlo, dijeron que era una casualidad estadística. Otros sugirieron contaminación por emisiones de nuestra propia galaxia. Pero incluso corrigiendo esos factores, la alineación no desaparece del todo. Y lo más inquietante es esto: la dirección de esa alineación no es aleatoria, coincide, de forma aproximada, con la dirección del flujo oscuro. Una coincidencia podría ignorarse. Dos empiezan a incomodar. Pero no es la única anomalía. Existen regiones del cielo que parecen ligeramente más frías o más calientes de lo esperado. Manchas gigantescas, de cientos de millones de años luz, que no encajan con las predicciones del modelo estándar. La más famosa es el llamado punto frío del fondo cósmico. Durante mucho tiempo se pensó que era una simple fluctuación extrema. Algo raro pero posible. Pero cuanto más se estudia, más difícil resulta encajarlo como una simple casualidad.
Algunas hipótesis sugieren que podría tratarse de un vacío gigantesco, una región con menos materia de lo normal. Pero incluso esas explicaciones no terminan de cuadrar del todo. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Y si no son anomalías independientes? ¿Y si estamos viendo distintas manifestaciones de un mismo problema más profundo? Cuando se analizan estos fenómenos de forma aislada, siempre hay una explicación provisional, siempre hay una forma de ajustar el modelo, pero cuando se observan en conjunto, el ajuste empieza a tensarse. Demasiadas excepciones. Demasiadas correcciones. Demasiados parches. Es en este punto donde algunos cosmólogos empiezan a preguntarse si el problema no está en los datos, sino en nuestras suposiciones. La cosmología moderna se apoya en un principio fundamental, el principio cosmológico, la idea de que el universo a gran escala es homogéneo e isotrópico, que no hay lugares especiales, que no hay direcciones privilegiadas. Ese principio no se eligió porque fuera bonito, se eligió porque funcionaba, simplificaba las ecuaciones y durante mucho tiempo describía bastante bien lo que observábamos. Pero si ese principio falla, aunque sea ligeramente, las consecuencias son enormes. Significaría que el universo tiene estructura a escalas que no habíamos previsto, que existen regiones con propiedades distintas, que lo que ocurre en una parte del cosmos no es necesariamente representativo del todo. Y entonces aparece una idea todavía más inquietante. La posibilidad de que estemos observando solo una región particular del universo, con condiciones específicas, mientras que otras regiones, fuera de nuestro alcance, funcionan de manera distinta. No distinta en el sentido de leyes completamente nuevas, sino en parámetros fundamentales: densidad, energía, curvatura del espacio, dirección de expansión. Si eso es cierto, el universo observable deja de ser una muestra representativa, se convierte en un fragmento sesgado, una pieza de un puzzle mucho mayor. Algunos modelos teóricos, como la inflación eterna, ya sugieren algo parecido. Según estas ideas, el universo podría estar formado por múltiples regiones inflacionarias, cada una con sus propias características. Cada una desde dentro parecería un universo completo. Pero desde fuera, serían solo burbujas. Y si nuestro universo es una de esas burbujas, entonces las influencias externas no serían imposibles, serían inevitables. No como señales claras. No como mensajes detectables, sino como efectos gravitatorios sutiles, casi imperceptibles. Exactamente lo que parece describir el flujo oscuro. Aquí es donde la frontera entre la física y la filosofía empieza a difuminarse. Porque estamos hablando de cosas que por definición podrían ser imposibles de observar directamente. Y eso pone a la ciencia en una situación incómoda. ¿Cómo se estudia algo que no puede verse? ¿Cómo se prueba una hipótesis que no puede confirmarse experimentalmente? La respuesta habitual es buscar consecuencias indirectas, patrones, correlaciones, anomalías que apunten todas en la misma dirección. Y eso es exactamente lo que algunos investigadores creen estar viendo. No una prueba definitiva, pero sí un conjunto de señales que, juntas, sugieren que el universo es más complejo de lo que aparenta. Lo más perturbador no es la idea de otros universos. Eso, en cierto modo, ya se discute abiertamente en física teórica. Lo verdaderamente perturbador es la posibilidad de que esos otros dominios no estén completamente desconectados, que puedan influir en el nuestro, aunque sea de forma mínima. Porque si eso es cierto, entonces las leyes que creemos universales podrían ser solo reglas locales, válidas aquí, pero no necesariamente en todas partes. Y eso nos obliga a replantearnos algo fundamental. Cuando decimos que entendemos el universo, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Entendemos el todo? ¿O solo entendemos bien una pequeña región del mismo? En la siguiente parte, vamos a ir todavía más lejos. Vamos a analizar qué ocurre cuando estas anomalías no solo afectan a grandes escalas, sino que empiezan a cuestionar conceptos básicos como el espacio, el tiempo y la causalidad. Y ahí es donde el problema deja de ser cosmológico y se vuelve existencial. Hasta ahora hemos hablado de anomalías a escalas enormes. Regiones del universo tan vastas que la mente humana apenas puede imaginarlas. Pero lo verdaderamente inquietante ocurre cuando estas grietas empiezan a afectar a conceptos que damos por sentados: el espacio, el tiempo y la propia causalidad. Porque si las leyes no se comportan igual en todas partes,
entonces algo tan básico como la estructura del espacio-tiempo podría no ser tan estable como creemos. Durante mucho tiempo, la relatividad general de Einstein ha sido una de las teorías más exitosas jamás formuladas. Describe la gravedad no como una fuerza tradicional, sino como la curvatura del espacio-tiempo provocada por la masa y la energía. Y funciona. Funciona con una precisión asombrosa. Pero incluso esta teoría, tan robusta, empieza a mostrar tensiones cuando se enfrenta a ciertas observaciones cosmológicas. Una de ellas es la expansión acelerada del universo. Según las ecuaciones, la expansión debería frenarse con el tiempo debido a la gravedad. Sin embargo, ocurre lo contrario. El universo se expande cada vez más rápido. Para explicar esto, se introdujo un concepto extraño, la energía oscura. Una forma de energía que no vemos, no detectamos directamente y no entendemos, pero que parece dominar el comportamiento del cosmos. Y aquí aparece la primera grieta conceptual. La energía oscura no solo acelera la expansión, también define la geometría del universo. Controla cómo se estira el espacio mismo. Y si su intensidad no es exactamente igual en todas partes, entonces el universo podría expandirse de forma desigual. Eso significaría que el espacio no es homogéneo, que hay regiones donde el tejido del cosmos se comporta de forma distinta. Algunos modelos sugieren que pequeñas variaciones en la energía oscura podrían generar flujos a gran escala. Movimientos coherentes de galaxias que no responden únicamente a la gravedad visible. Exactamente el tipo de comportamiento que observamos en el flujo oscuro. Pero aquí surge un problema aún mayor. Si la energía oscura varía, entonces las constantes fundamentales podrían no ser constantes en todo el universo. La velocidad de la luz, la constante de estructura fina, la relación entre masa y energía. Pequeñas variaciones serían casi imposibles de detectar localmente. Pero a escalas cosmológicas, sus efectos se acumularían. Y si eso es cierto, entonces las leyes de la física no fallan, funcionan perfectamente. Pero no son universales, son contextuales. Dependen de dónde estés. Esta idea es profundamente perturbadora porque rompe con uno de los supuestos más básicos de la ciencia, que las mismas reglas se aplican en todo el cosmos. Y aquí es donde el tiempo entra en juego. El tiempo, según la relatividad, no es absoluto. Depende del movimiento y del campo gravitatorio, esto ya lo sabemos. Lo hemos comprobado con relojes atómicos y satélites. Pero a escalas extremas, el tiempo podría comportarse de formas aún más extrañas. Existen regiones del universo donde la densidad de energía es tan alta que el tiempo se ralentiza significativamente. Y otras donde la expansión del espacio podría estirarlo de manera diferente. Si el flujo oscuro está relacionado con variaciones en la estructura del espacio-tiempo, entonces no solo estamos hablando de galaxias moviéndose. Estamos hablando de regiones donde el ritmo del universo no es el mismo. Regiones donde el pasado, el presente y el futuro podrían no estar tan claramente definidos como creemos. Y esto nos lleva a una idea inquietante. La causalidad, la relación entre causa y efecto, depende del orden temporal. Si el tiempo no se comporta igual en todas partes, entonces la causalidad podría volverse difusa a grandes escalas. No significa que el efecto ocurra antes que la causa de forma simple. Significa que el orden de los eventos podría depender del observador y de la región del cosmos desde la que se mire. Esto no es ciencia ficción. Es una consecuencia directa de combinar relatividad con ciertas condiciones cosmológicas extremas. Y aquí es donde muchos físicos empiezan a sentirse incómodos. Porque si aceptamos que el espacio-tiempo puede variar estructuralmente en tres regiones, entonces el universo deja de ser un escenario pasivo. Se convierte en algo dinámico, desigual, fragmentado. Un lugar donde no todo ocurre bajo las mismas reglas. Y eso nos obliga a replantearnos qué significa realmente una ley física. ¿Es una verdad absoluta? ¿O es una descripción local de cómo se comporta la realidad en una región concreta? Si es lo segundo, entonces nuestra física no está equivocada. Está incompleta. Describe perfectamente nuestro entorno. Pero no necesariamente el todo. En este punto, algunos investigadores han propuesto modelos aún más radicales. Modelos donde el universo observable está inmerso en una estructura de dimensiones adicionales. No dimensiones espaciales simples, sino dimensiones físicas que afectan a la gravedad y al espacio-tiempo. En estos modelos, la gravedad puede filtrarse entre dimensiones, puede viajar más allá de nuestro universo observable, y también puede recibir influencias desde fuera.
Esto ofrecería una posible explicación al flujo oscuro. Una influencia gravitatoria que no procede de ninguna masa visible dentro de nuestro universo, sino de estructuras externas a él. No podemos verlas. No podemos detectarlas directamente. Pero podemos sentir sus efectos. Si esta idea es correcta, entonces el universo que observamos no es autosuficiente. Está conectado de alguna forma a algo más grande. Y eso cambia por completo nuestra posición en el cosmos. Ya no somos observadores de un sistema cerrado. Somos habitantes de una región concreta de una realidad mucho más amplia. En la siguiente parte vamos a bajar un poco la escala. Vamos a ver cómo estas ideas afectan a nuestra comprensión de la realidad cotidiana, de la materia, de la información y de nuestra capacidad real para conocer el universo. Porque el problema no es solo cosmológico, es epistemológico. Si todo esto es cierto, si el universo no es homogéneo, si el espacio y el tiempo no se comportan igual en todas partes, entonces el problema deja de estar ahí fuera. Empieza a afectarnos directamente. A cómo interpretamos la realidad. A cómo creemos que funciona el conocimiento. Porque toda la ciencia se basa en una suposición muy concreta, que las leyes que descubrimos aquí son aplicables en cualquier lugar. Que lo que medimos en la Tierra, en el sistema solar o en nuestra galaxia, puede extrapolarse al resto del universo. Pero, ¿y si esa extrapolación es solo una ilusión? Cuando observamos el cosmos, nunca vemos el presente, vemos el pasado. Cada galaxia, cada estrella lejana, es una imagen antigua, congelada por el tiempo que tarda la luz en llegar hasta nosotros. Eso ya introduce una limitación fundamental. Pero ahora imagina que, además, esas regiones lejanas no siguen exactamente las mismas reglas que nuestra región local. En ese caso, no solo estaríamos viendo el pasado, estaríamos viendo otro contexto físico, otro régimen del universo. Esto convierte la cosmología en algo mucho más frágil de lo que solemos admitir, porque nuestras observaciones ya no serían una ventana directa al funcionamiento global del cosmos, sino una mezcla de épocas distintas y condiciones distintas. Aquí es donde entra un concepto clave, el horizonte cosmológico. El horizonte marca el límite de lo que podemos observar. Más allá de él, la luz simplemente no ha tenido tiempo de alcanzarnos desde el inicio del universo. No sabemos qué hay ahí. No porque sea misterioso, sino porque es inaccesible por definición. Y sin embargo, si el flujo oscuro es real, ese más allá podría estar influyendo en nosotros. Eso significa que estamos siendo afectados por regiones que nunca podremos estudiar directamente. Regiones sobre las que no podemos hacer experimentos. Regiones que solo podemos inferir a partir de anomalías. Esto plantea una pregunta profundamente incómoda. ¿Hasta qué punto podemos conocer el universo? No en un sentido práctico, sino en un sentido fundamental. La física moderna siempre ha aspirado a una teoría completa. Una descripción última de la realidad. Algo que funcione en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero si el universo es estructuralmente desigual, esa aspiración podría ser inalcanzable. No porque no seamos lo bastante inteligentes, sino porque estamos atrapados en una región concreta del cosmos, con acceso limitado a la información. Es como intentar deducir la forma completa de un océano observando solo una ola. Algunos físicos han empezado a aceptar esta limitación. Hablan de teorías efectivas. Modelos que funcionan dentro de ciertos dominios pero que no pretenden ser universales. En este marco, nuestras leyes actuales serían reglas locales. Extremadamente precisas. Extremadamente útiles. Pero no definitivas. Y eso encaja inquietantemente bien con lo que estamos observando. La gravedad funciona, hasta cierto punto. La relatividad funciona, hasta cierto punto. La cosmología estándar funciona, hasta cierto punto. Pero siempre aparece una frontera. Un límite. Un lugar donde las ecuaciones dejan de ser suficientes. Y muchas de esas fronteras parecen apuntar en la misma dirección, hacia escalas extremas, hacia regiones lejanas, hacia condiciones que no podemos reproducir. Aquí es donde algunos investigadores han empezado a replantear el papel de la información en el universo. No como un concepto abstracto, sino como algo físico. Según ciertas teorías, la información no se destruye, se conserva, se transforma, se redistribuye. Y su comportamiento podría depender de la estructura del espacio-tiempo. Si el espacio-tiempo no es uniforme, entonces la información tampoco lo sería. Eso significa que el universo podría tener zonas con distinta densidad informacional,
regiones donde los procesos físicos ocurren de forma más ordenada, y otras donde el orden se degrada más rápido. En ese contexto, el flujo oscuro podría interpretarse no solo como un movimiento de materia, sino como un gradiente profundo del propio universo. Una diferencia estructural entre regiones. No algo que empuja, sino algo que desequilibra. Y aquí aparece una idea inquietante. Tal vez el universo no está simplemente expandiéndose. Tal vez está reorganizándose. Tal vez estamos viendo los efectos de una transición a gran escala. Un reajuste cósmico que ocurre tan lentamente que solo podemos detectarlo observando anomalías durante décadas. Esto explicaría por qué no hay una causa clara. ¿Por qué no hay un objeto responsable? ¿Por qué todo parece difuso, indirecto, difícil de aislar? No estamos viendo una fuerza externa actuando sobre el universo. Estamos viendo al universo cambiando su propia estructura. Si esto es así, entonces la idea de leyes inmutables se vuelve todavía más frágil. Las leyes no desaparecerían, evolucionarían. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante, casi inevitable. Si las leyes pueden variar a escalas cósmicas, ¿podrían variar también con el tiempo? No en escalas humanas. No de forma perceptible. Pero a lo largo de miles de millones de años. En la siguiente parte, vamos a explorar esta posibilidad. La idea de que el universo no solo cambia en tamaño, sino también en reglas. Y si eso es cierto, entonces el pasado, el presente y el futuro del cosmos no están regidos por las mismas normas. Si las leyes del universo pueden variar según la región, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Pueden variar también con el tiempo? Durante siglos hemos asumido que las constantes fundamentales son eso, constantes. Que la velocidad de la luz siempre ha sido la misma. Que la gravedad siempre se ha comportado igual. Que las reglas que medimos hoy eran válidas hace miles de millones de años. Pero esa suposición se basa en una extrapolación. Una extrapolación enorme. Porque, en realidad, nunca hemos observado directamente el pasado lejano bajo las mismas condiciones que hoy. Lo inferimos a partir de señales antiguas, filtradas por el espacio y el tiempo. Y cuando algunos investigadores empezaron a analizar esas señales con más detalle, apareció otra incomodidad. Ciertas mediciones sugieren que algunas constantes podrían haber sido ligeramente distintas en el pasado, variaciones minúsculas, tan pequeñas que durante mucho tiempo se descartaron como errores experimentales. Pero, como ha ocurrido antes, esas variaciones no desaparecieron del todo. La constante de estructura fina, que controla la intensidad de la interacción electromagnética, ha mostrado indicios, muy débiles, muy controvertidos, de posibles cambios a lo largo del tiempo cósmico. No es una afirmación aceptada, no es una prueba concluyente, pero es una grieta. Y cuando se combina con todo lo demás, deja de ser irrelevante. Si las constantes pueden variar aunque sea mínimamente, entonces las leyes no son eternas. Son históricas, dependen del estado del universo. Esto transforma por completo nuestra visión del cosmos. Ya no sería una máquina regida por reglas fijas desde el inicio. Sería un sistema evolutivo. Un proceso. En este escenario, el flujo oscuro podría no ser una influencia externa ni una anomalía local, sino una manifestación de una transición a gran escala. Una región del universo que está en otra fase de su evolución. Como el agua y el hielo. Misma sustancia. Distintas reglas. Desde dentro de nuestra región, esas transiciones se percibirían como fallos. Como comportamientos anómalos. Pero desde una perspectiva más amplia, podrían ser completamente coherentes. Y aquí aparece una idea inquietante. Tal vez el universo no tiene un único conjunto de leyes. Tal vez tiene un marco general. Y dentro de él, reglas emergentes que cambian con el tiempo y el lugar. Esto explicaría por qué ciertas teorías funcionan tan bien localmente pero empiezan a fallar cuando las extrapolamos demasiado lejos. No porque estén mal, sino porque están fuera de su dominio de validez. La gravedad funciona donde estamos. La relatividad funciona donde estamos. Pero puede que no funcionen igual en todos los contextos posibles. Y si eso es cierto, entonces nuestra búsqueda de una teoría del todo podría estar mal planteada desde el principio. No habría una teoría final. Habría descripciones parciales, contextuales, adaptadas a distintas fases del universo. Esto también explica por qué conceptos como el origen último del universo, el Big Bang, o el destino final del cosmos, se resisten tanto a una explicación completa.
Quizá no hay un inicio absoluto. Quizá hubo transiciones previas. Quizá nuestro universo es una etapa más en un proceso mucho más largo. Y aquí es donde la frontera entre ciencia y metafísica se vuelve difusa. Porque estamos hablando de algo que no podemos observar directamente, ni reproducir ni experimentar. Solo podemos inferirlo a partir de patrones, anomalías y límites. Y sin embargo, esos límites están ahí. Aparecen una y otra vez. Siempre que empujamos nuestras teorías un poco más lejos. Lo más inquietante de todo es que esta idea no elimina la ciencia, no la invalida, la hace más humilde. Nos recuerda que nuestras teorías no son descripciones finales de la realidad, sino mapas, y todo mapa tiene un borde. Más allá de ese borde no hay necesariamente caos. Puede haber estructura. Pero es una estructura que todavía no entendemos. En la siguiente parte vamos a mirar directamente a ese borde. Al límite entre lo que podemos conocer y lo que solo podemos sospechar. Y ahí aparece una pregunta final, inevitable. Hay cosas en el universo que por su propia naturaleza nunca podremos comprender. Llegados a este punto, el problema ya no es solo científico, es un problema de límites, de fronteras, de hasta dónde puede llegar realmente el conocimiento humano. Porque, si existen regiones del universo donde las leyes funcionan de otra manera, si hay zonas influidas por algo que nunca podremos observar directamente, entonces hay una parte de la realidad que está por definición fuera de nuestro alcance. Y esto no es una derrota de la ciencia. Es una consecuencia lógica de cómo funciona el universo. La ciencia necesita observación, medición, repetición. Pero el universo no está obligado a ser completamente observable. No está obligado a ofrecernos acceso a todas sus capas. Durante mucho tiempo hemos asumido que, con suficiente tecnología, podríamos desvelarlo todo, que cada misterio es solo una cuestión de tiempo y recursos. Pero el propio concepto de horizonte cosmológico pone un límite duro a esa idea. Hay regiones cuya luz jamás nos alcanzará. No importa cuánto esperemos. No importa cuán avanzados seamos. Y sin embargo, si esas regiones pueden influir en la nuestra, entonces vivimos en una paradoja inquietante. Estamos siendo afectados por algo que nunca podremos conocer plenamente. Esto convierte al universo en algo parcialmente opaco, no caótico, no incomprensible, pero sí incompleto desde nuestra perspectiva. Y aquí es donde muchos científicos, incluso sin decirlo abiertamente, empiezan a cambiar su forma de pensar. Ya no se preguntan solo cómo funciona el universo, sino qué partes del universo son en principio accesibles al conocimiento. Porque puede que algunas preguntas no tengan respuesta no por falta de datos, sino porque el propio universo impone un límite. Esto nos obliga a replantear qué significa comprender algo. Quizá comprender no sea conocer todos los detalles. Quizá sea reconocer los límites del modelo. Saber hasta dónde funciona, y dónde deja de hacerlo. Desde esta perspectiva, el flujo oscuro y las anomalías cosmológicas no son fallos, son señales de frontera. Indicadores de que estamos llegando al borde de nuestro dominio explicativo. Como cuando los mapas antiguos marcaban, aquí hay dragones. No porque hubiera dragones, sino porque más allá no había información. Y esto tiene una consecuencia profunda para nuestra visión del lugar que ocupamos en el cosmos. No somos observadores externos. No somos árbitros del universo. Somos parte de una región concreta, con acceso limitado, intentando reconstruir el todo a partir de fragmentos. Eso no invalida la ciencia. La hace más realista, pero también más inquietante. Porque implica que siempre habrá preguntas abiertas. Siempre habrá zonas grises. Siempre habrá anomalías que no encajan del todo. Y tal vez, eso no sea un defecto del conocimiento humano, sino una característica fundamental de la realidad. El universo no es un libro completamente legible desde cualquier página. Es una historia que solo puede leerse desde dentro. Y desde dentro, algunas páginas están arrancadas. En la siguiente y última parte vamos a cerrar el círculo. Vamos a volver al punto de partida y responder a la pregunta clave. ¿Qué significa realmente que existan regiones donde las leyes dejan de funcionar? ¿Y por qué esta idea, lejos de ser una amenaza, podría ser la pista más honesta que tenemos sobre la verdadera naturaleza del universo? Al principio de este vídeo planteamos una idea inquietante. La posibilidad de que exista una región del universo donde las leyes dejan de funcionar. Pero después de todo lo que hemos visto, esa frase necesita matizarse.
Las leyes no desaparecen. No se rompen. No fallan como una máquina averiada. Lo que ocurre es algo más sutil y mucho más profundo. Las leyes funcionan dentro de un contexto, dentro de unas condiciones, dentro de una región concreta del cosmos. Cuando salimos de ese contexto, cuando miramos demasiado lejos, demasiado grande o demasiado antiguo, las leyes que conocemos empiezan a perder poder explicativo. No porque estén mal, sino porque ya no son suficientes. El flujo oscuro, las anomalías del fondo cósmico, las posibles variaciones de constantes, las asimetrías a gran escala, no son errores aislados, son síntomas, señales de que estamos observando el límite de nuestro marco teórico. Durante mucho tiempo, la ciencia ha avanzado ampliando fronteras. Cada vez que aparecía una anomalía, se refinaba el modelo. Y casi siempre funcionaba. Pero ahora estamos llegando a un punto distinto. Un punto donde las anomalías no desaparecen. Se acumulan. Y eso nos obliga a aceptar algo incómodo. Puede que el universo no esté diseñado para ser completamente comprendido desde dentro de una sola región. No porque sea hostil. No porque sea caótico, sino porque es inmensamente más grande, más diverso y más profundo de lo que nuestra posición permite abarcar. Tal vez nuestro universo observable sea solo una fase, una burbuja, una sección de algo mucho más amplio. Y si es así, entonces las leyes que conocemos no son falsas, son locales, son las reglas de esta región concreta del cosmos. Esto no reduce su valor, lo redefine. La física sigue funcionando. La cosmología sigue siendo válida. Pero ya no como descripciones absolutas, sino como mapas precisos de nuestro entorno. Y todo mapa tiene un borde. Más allá de ese borde, no hay necesariamente absurdo. Puede haber estructura, puede haber orden. Pero es un orden que no está hecho para ser observado directamente desde aquí. Y eso nos devuelve a la pregunta más importante de todas. Cuando miramos al universo y encontramos algo que no encaja, ¿estamos viendo un fallo de la realidad? ¿O un límite de nuestra perspectiva? Tal vez la respuesta sea esta: el universo no tiene obligación de ser simple, ni de ser uniforme, ni de ajustarse a nuestras expectativas. Y sin embargo, sigue ofreciéndonos pistas, anomalías, desajustes, grietas en el modelo, no para confundirnos, sino para recordarnos que siempre hay algo más allá. Algo que no vemos. Algo que no entendemos del todo. Algo que influye, sin mostrarse. Y quizá eso sea lo más honesto que el universo puede ofrecernos. No una explicación final, sino una invitación constante a seguir mirando. Porque cada vez que creemos haber llegado al final, aparece otra región, otra anomalía, otra pregunta. Y mientras existan esas preguntas, el universo seguirá siendo exactamente lo que siempre ha sido. Un misterio que no se deja encerrar en un único conjunto de leyes.